Hay unos debates de control político que se hacen desde el Consejo de Medellín que son reiterativos y que sirven para hacer un control estrecho de tres temas que son coyunturales y sensibles a la ciudadanía: la seguridad, los sistemas de aseguramiento de la salud y la situación de las entidades del municipio de Medellín. Esos son los temas con los que abrimos la agenda de hoy, invitándolos a que nos acompañen durante la próxima media hora, pero no sin antes darle un saludo muy especial desde el Consejo de Medellín a los visitantes nacionales y extranjeros que se encuentran en nuestra ciudad. Sean bienvenidos todos, Medellín es su casa. En cuanto a las situaciones detectadas por la misma empresa en el proceso de verificaciones, esto no es algo pues que se descubrió, no, nosotros mismos estamos controlando la empresa. Ante los cuestionamientos que se le hizo al directivo por la falta de control a la hora de contratar y de constatar con quién lo hace, este afirmó que se están tomando los correctivos y que es una compañía en crecimiento que ha recibido la fusión masiva de empleados de otras empresas adquiridas y de sus filiales. Claro es, como en toda empresa, nosotros tenemos 17.000 cédulas dentro del grupo UNEPM trabajando para la compañía. Imposible pues que alguien no le meta un diploma falto, los hemos cogido, hemos tomado las medidas disciplinarias. Asegura que UNE Telecomunicaciones es una empresa que por sus características y a la luz de la legislación está regida por el derecho privado, que eso le da unas potestades para contratar, fijar salarios e indemnizar a su personal. Recordemos que el artículo 55 de la Ley 1341 de 2009 ordena que el régimen inclusive laboral de las empresas TICs es el de derecho privado. Esta administración pondrá particular énfasis en garantizar que los procesos disciplinarios actuales concluyan de conformidad de la ley y la doctrina constitucional. Que los resultados financieros muestran una notable recuperación, que recibió dictamen limpio de la Contraloría General de Medellín a sus estados financieros, que está controlando y manejando los supuestos despilfarros en el manejo y remuneración del personal, que el manejo de las sedes administrativas se hace con criterio gerencial y de costos. Finalmente, yo les pediría a honorables concejales que dentro de toda esta situación de competencia que tenemos, arropen a la empresa, que nos ayuden a hacer esta empresa competitiva, que nos ayuden a competir en el mercado, que nos ayuden a lograr implementar un régimen disciplinario y que hagamos esto de una manera eficiente. Asunto, presuntas irregularidades en las vinculaciones de personal y de ascenso. La Personería de Medellín, por su parte, en su informe sobre UNE Telecomunicaciones, que trabaja sobre 24 hallazgos, 9 de tipo administrativo y 15 de procesos disciplinarios. La Contraloría General de Medellín presentó igualmente en su informe de control fiscal que abrió 73 expedientes, 66 de ellos por multas y 7 por presunto detrimento patrimonial que alcanzaría los 9.536 millones de pesos. El primer citante del debate y presidente de la corporación destacó el valor del control político hecho desde el Consejo de Medellín. Doctor Mars, agradezco su presencia y la de su nuevo jefe de recursos humanos. Es una muestra de que realmente lo que dijimos en este consejo, muchas cosas ustedes no los descubrieron. Muchas cosas se las advirtió este Consejo desde hace 3 años, se los advirtió la Contraloría, se los advirtió la Personería de Medellín y se lo advirtieron sindicatos y ciudadanos. Ahora no puede venir usted a decir, es que gracias a nosotros. No, aquí hubo unos semáforos amarillos antes de pasar a rojo que la anterior administración desestimó. Si las directivas estaban enteradas, ¿dónde está la investigación? El concejal Guerra Hoyos cuestionó a las directivas de la empresa de telecomunicaciones por la ambivalencia que maneja sobre la naturaleza de la empresa a la hora de los controles, que si bien UNE se rige laboralmente por el derecho privado, esta empresa es 100% pública y en consecuencia sujeta al control político, fiscal y disciplinario. La tesis central del debate parte de las pérdidas acumuladas en UNE, que el Contralor nos ha dicho, doctora Aura, que en los últimos 5 años llegan a cerca de 250.000 millones, $250 millones de pesos, de recursos 100% públicos. Se presentan por falta de austeridad e indebido manejo en la selección de funcionarios. Son tan graves estas faltas para cualquier persona vinculada al sector público, donde falsificar hojas de vida o consignar datos erróneos en ellas lleva a la destitución o a la inhabilidad, como sucedió recientemente con el diputado Mesa. La irregularidad en los nombramientos de María Luisa Escolar
que vuelvo a decir, es un tema bandera, que mientras un compañero de la clase política, la Procuraduría rápidamente, 13 años, por sus hoja de vida falsa, lo inhabilita, esta señora se está ganando cerca de 25 millones de pesos mensuales, ha percibido del área público más de 500 millones de pesos en año y medio, cuando la detecta se embaraza y continúa en la empresa. Continúa en la empresa. Entonces, ¿cuál es la celeridad? ¿Y quiénes fueron los que lo recomendaron? Porque quienes recomendaron, como consta en los correos electrónicos en las investigaciones, fueron altos directivos que todavía están en la empresa de UNE Telecomunicaciones. Que los controles de los que se habla en UNE Telecomunicaciones son muy flexibles y que no aceptar las falencias deja en riesgo a la compañía. 88 hojas de vida de directivos estaban en esas circunstancias. No se cumplió plenamente con lo establecido en la normatividad aplicable en el periodo de evaluación. Se evidenciaron 26 nombramientos para los cuales la valoración de competencias fue posterior al nombramiento. Y no obstante las acciones realizadas por la Gerencia de Gestión Humana, todavía se evidencian oportunidades de mejorar. El tema no es solamente mejorar. ¿En qué entidad del municipio de Medellín, señor Contralor Personero? No, ubíquese y después me trae los papeles. No es posible. Denuncia el concejal que donde sí había un trabajo en ese sentido, es decir, en el control disciplinario, la funcionaria responsable fue despedida de UNE Telecomunicaciones. La despedida del jefe de control interno disciplinario, lo dije en el anterior debate, vean para dónde van. La próxima semana sacan a la... Le hicieron un juicio de guerra, 5 varones, sentaron a la dama, le dijeron, muéstrenos qué ha hecho. A las 5 horas le dijeron, pásenos la carta de renuncia, no la necesitamos, nosotros no vamos a trabajar con ese sistema. Nosotros vamos a regirnos por otra norma. Esta es una empresa privada. Yo sigo en esa discusión, 100% pública y se maneja como quieren ellos, los privilegiados de esta ciudad. No entiende, dice el concejal del Partido Liberal y presidente del Consejo de la Ciudad, que la caída sucesiva en los estados financieros no lleven a un manejo austero de la empresa, que allí, a su juicio, se siguen despilfarrando dineros públicos, sobre todo en su cúpula directiva, que ya está conformada por 66 vicepresidentes con salarios y gabelas que estima en unos 23.000 millones de pesos. Su planteamiento, en vez de sacar gente de la cúpula, va a salir, acabar con los procesos disciplinarios para dejar de nutrir a la personería, a la Contraloría con información o a este consejo para buscar el tape. Y la siguiente es echar más de 700 funcionarios de UNE. Pero la alta cúpula ni se toca, pero algunos sí se ven. El concejal Jefferson Miranda Bustamante del Partido Verde, segunda bancada citante, aseguró que las diferencias que existen entre los salarios de los directivos de UNE Telecomunicaciones en relación con las otras empresas de naturaleza pública de Medellín, como empresas públicas, se justifica porque UNE está en un mercado de libre competencia con grandes jugadores internacionales y que hay que proteger el talento del sector público. No es porque se quiera aquí tapar o esconder una realidad de lo que se hace, no, aquí hay que entender que si UNE no funciona bajo el derecho privado, lo que tenemos que es privatizarla. Y a mí no me interesa que una empresa 100% pública me la privatice. Eso es un capital de los medellinenses, eso es un capital de todos nosotros. Y aquí, entonces, para que UNE funcione, hay que hacer, además, que es lo que aquí de alguna manera queda planteado, es que tiene que controlarse por el derecho público, que tiene ya unas limitaciones para una empresa que se encuentra en altos niveles de competencia, con grandes negociadores en el mercado, que tiene que hacer grandes inversiones de capital, que además acaba de observar una empresa como EPM, como Bogotá, con todas las dificultades que tenía esta empresa, siendo 100% pública, tiene que tomar decisiones como lo toman las empresas privadas. Para otros voceros de la bancada liberal, el control se seguirá haciendo, que las investigaciones de los hechos económicos denunciados deben ser fallados por las autoridades que correspondan. Celebra que la Contraloría haya entregado un dictamen limpio y que la revisoría externa de UNE ratifique la presentación correcta de los estados financieros de esa empresa. Los estados financieros de UNE EPM Telecomunicaciones correspondientes, ellos se refieren aquí al año 2010, fueron auditados por otro contador público vinculado también a la Pricewaterhouse.
quien en informe de fecha 7 de marzo del 2011 expresó una opinión sin salvedades sobre los mismos, sobre los estados financieros del 2010. Destaca la concejal que en su interés como concejal y como contadora pública por las cuentas de la empresa del municipio, estas muestran unos resultados favorables que la alientan a pensar que la empresa Unitelecomunicaciones saldrá adelante. Mire, por ejemplo, los ingresos. Tenía presupuestado obtener 598.000 y tiene 602.000 millones de pesos por encima del presupuesto. El EBITDA tenía presupuestado tener 93.000 millones de EBITDA y tiene 168.000 pesos de EBITDA a abril, lo que quiere decir que se estaba presupuestando con un 16% en el EBITDA y está obteniendo un 28% a abril. Ya está quebrando los indicadores favorablemente, la tendencia. Para el concejal y abogado liberal Carlos Mario Mejía Morera, no hay tal ambivalencia en la caracterización de la empresa y a cuál régimen debe acogerse a la hora de responder. Dice que, en su criterio, esto se debe entender así. Entonces, es una empresa oficial de servicios públicos, sociedad anónima de carácter comercial, con estatutos sociales y cuyos socios son EPM, IDU, INDER, ITM y empresas varias. O sea, es una filial de una empresa industrial y comercial del Estado. Como lo reza la ley, claramente está regida por el derecho privado, La ley 1341 del 2009, en su artículo 55, dice lo siguiente: régimen jurídico de los proveedores de redes y servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones, los actos y los contratos, incluidos los relativos a su régimen laboral, y las operaciones de crédito de los proveedores de las tecnologías de la información y las comunicaciones, cualquiera que sea su naturaleza, sin importar la composición de su capital, se regirán por las normas del derecho privado. Y el Código Sustantivo del Trabajo dice que todos los empleados de Unitelecomunicaciones están vinculados laboralmente a la empresa por contratos de trabajo regidos bajo las normas del derecho privado. Son entonces contratos laborales a término indefinido. En la empresa no median actos administrativos de nombramiento o posesión, no existen los ascensos, ni se aplica el régimen de carrera administrativa. Bajo este régimen los contratos son consensuales, bilaterales, conmutativos, de tracto sucesivo, onerosos y nominados. Todos están de acuerdo en que el Consejo no puede negarse al derecho del control político, pero plantea el concejal Fabio Humberto Rivera cómo llegar a un equilibrio que proteja a UNE de los apetitos voraces de las multinacionales que hoy compiten en el país. Pero quiero traer al debate una reflexión, y es cómo hacer el control político, el control fiscal y el control disciplinario a funcionarios que fallen sin dañar la empresa. ¿Cómo hacerle el control político sin que se beneficie de ese control político? Claro que hoy está en este país tratando de tomarse todo el mercado en materia de telecomunicaciones. ¿Cómo hacer el control político sin que sea la competencia la que vaya minando y al último no queda ni para los sindicatos, ni para los obreros, ni para los trabajadores la empresa? La Contraloría General de Medellín presentó ante el Consejo de la Ciudad el estado de las entidades municipales entre el 2007 y el 2011, un tema que por técnico que sea es de la mayor trascendencia, pues es allí donde se sabe cómo están siendo manejados nuestros impuestos. Los ingresos del municipio de Medellín, como lo vemos en la gráfica, muestra cómo vienen creciendo los ingresos en el último quinquenio, al pasar de 2.5 billones a 3.9 billones. Vemos una tasa de crecimiento del 12.03%,
y con respecto a la vigencia del 2010, una tasa de crecimiento del 8.31%. Los gastos del municipio de Medellín vienen también creciendo, o sea, en el 2007 tenían unos gastos del 2.2 billones y pasan a 3.5 billones en el 2011. Se destaca el crecimiento de la inversión que participa con un alto porcentaje del total de los gastos. El informe presentado por el Contralor General de Medellín sobre el estudio de las finanzas de las entidades municipales entre el 2007 y el 2011 revela que entes como la Empresa de Seguridad Urbana, ESU, el Fonval y el Plaza Mayor presentan un dictamen negativo. La cartera que hoy nos preocupa y que en el informe fiscal y financiero lo estamos dejando muy claro para que Metrosalud y el Hospital General pues adelanten todas las actividades que tengan que adelantar, o sea, tienen que implementar los correctivos necesarios y tocar las puertas necesarias para tratar de corregir eso. Tenemos una cartera de 34.769 en el caso de Metrosalud. Igual cosa pasa con el Hospital General de Medellín con sus cuentas por cobrar del orden de los 137.000 millones de pesos. Un hecho que suscita el rechazo de los concejales que saben que, entre otras cosas, las dificultades de este tipo de empresas están en el sistema asegurador. La intermediación en el régimen subsidiado no tiene razón de ser. Los recursos los debería manejar directamente la ciudad. La ciudad podría contratar bajo el mismo esquema, doctor Ramón, contratar por una UPC, primero y segundo nivel con la red hospitalaria pública de esa ciudad, dejar un colchón como lo dejan las EPS para el aseguramiento del tercer nivel de atención que esté dentro del POS y uno también para el alto costo que esté incluido en el POS. Con absoluta seguridad nos ahorraríamos la intermediación y esos recursos irían a aplicarse a la mejor atención. De las 38 entidades auditadas, 32 están con dictamen limpio y hay entidades con salvedades como el Pascual Bravo y el Colegio Mayor. Metroparques, tanto en sus utilidades netas como en sus utilidades operacionales, viene mostrando pérdidas. Entonces, es un llamado de atención para que estemos muy pendientes de Metroparques. Metrosalud también está indudablemente con pérdidas, lo dijo también el señor Contralor, pérdidas netas y pérdidas operacionales. Muy delicado el asunto también de Metrosalud, por supuesto unido al tema de la salud que se está volviendo casi que una catástrofe. Plaza Mayor, por primera vez en el 2011 empezó a mostrar una pérdida operacional de 89 millones de pesos, pero es que Plaza Mayor no debiera mostrar pérdidas, porque Plaza Mayor tiene que vender sus espacios, ejecutar sus eventos con utilidad. Y eso es un proceso y un control administrativo precisamente de los costos y gastos. El Contralor General de Medellín presentó ante el Consejo los alcances de las observaciones hechas a la empresa UNE Telecomunicaciones en la vigencia 2010. En él destaca un presunto detrimento patrimonial por valor de 9.536 millones de pesos. Los ingresos operativos de la empresa UNE ascendieron a 1.7 billones, con un incremento del 7.33 con respecto del año 2010, en los que se destacan los ingresos de la telefonía básica, el internet y la televisión. Los costos de operación ascendieron a 1.4 billones, de ellos las mayores erogaciones son por prestación de servicios, con 322.167 millones y por operación comercial 301.558 millones. Preocupa al ente fiscalizador que haya una tendencia que se mantiene en el periodo analizado donde las utilidades siguen en caída. Miremos la gráfica donde pues se ve con claridad en el 2007 venía presentando una utilidad operacional de 303.000 millones, viene rebajando año tras año y hoy esa utilidad está en 12.605, sigue teniendo utilidad operacional, pero de 303.000 en el 2007 hoy es de 12.605 y la utilidad neta que en el 2007 era de 218.000, viene bajando año tras año en el último quinquenio y
a diciembre 31 presentó unas pérdidas de 34.220 millones. Para el 2011, la situación de un EPM Telecomunicaciones no mejoró, por el contrario empeoró, siempre que de las 8 variables analizadas, la entidad no cumplió con ninguna de las variables. Al 2011, del 2008 al 2011, pero el 2011 empeoró, o sea, el peor año es el 2011. Se comió, se gastó, malversó 250.000 millones de pesos y todos están campantes, como no hubiera pasado absolutamente nada.